En el siguiente video de la cátedra de instalaciones eléctricas abordaremos el siguiente tema: elaboración de un proyecto para una instalación eléctrica domiciliaria monofásica. Objetivo general: presentar una secuencia recomendable para la elaboración de un proyecto de instalación eléctrica residencial conforme a la norma paraguaya NP 2028-96 del 2013, instalaciones eléctricas de baja tensión, y el reglamento de instalaciones eléctricas de baja tensión de la ANDE. Objetivos específicos: calcular la sección de conductores y protecciones, determinar la cantidad de circuitos, elaborar un esquema eléctrico unifilar y detalle de carga. Secuencia recomendable a seguir. Según la NP 2028-96 del 2013, en los incisos 4.2.5.5 y 9.5.3, hacer la división en diferentes circuitos: circuitos de luces, tomacorrientes de usos generales y circuitos de tomacorrientes de usos especiales. Determinar la ubicación del tablero general y o seccionales si los hubiera. Tablero general o principal en la planta baja, tableros seccionales en la planta alta. Ubicar en el plano todos los puntos de consumo de energía eléctrica, luces, tomacorrientes y otras cargas. Hacer todas las canalizaciones, cañerías y luego el cableado correspondiente, según la norma paraguaya en los incisos 6.2.11.1.6 y 5.3.4.1. Hacer el esquema eléctrico unifilar y el detalle de cargas. Memoria descriptiva, cálculos de dimensionamiento y especificaciones técnicas de los materiales. Como proyectistas, al momento de recibir y abrir el archivo o los planos para realizar nuestro proyecto de instalaciones eléctricas, nos encontramos con el problema que nuestra computadora no tiene la capacidad para soportar el archivo del programa AutoCAD. Entonces vamos a ver antes que nada un artificio para aumentar la capacidad de la memoria RAM de nuestra máquina. Este artificio solamente funciona si nuestra computadora tiene un sistema operativo de Windows a partir de Windows 7 en adelante, o sea, Windows 7, 8 y 10. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que introducir un pendrive a nuestra computadora. Por lo menos el pendrive tiene que ser de una capacidad de 4 GB. Lo que tenemos que hacer siempre es verificar que ese pendrive esté vacío, y una forma de corroborar es que le demos formatear al pendrive. Le damos iniciar, aceptar y esperamos. Le damos a aceptar de vuelta y así aseguramos que el pendrive esté completamente vacío. A continuación hacemos clic derecho y hacemos clic en propiedades. Vamos acá arriba en la pestaña de Ready Boots, esperamos y hacemos clic en usar este dispositivo. Tenemos que ver aquí en la barra que la capacidad que vamos a usar del pendrive esté al máximo, al tope, para que toda la capacidad del pendrive esté destinada a trabajar como memoria RAM de soporte de nuestra máquina. Le damos a aceptar y esperamos. Aquí podemos ver claramente que el pendrive ahora está lleno, ya que toda su capacidad de memoria fue destinada a ser utilizada como memoria RAM de nuestra computadora, agilizando así el manejo del AutoCAD en nuestra máquina para que no se cuelgue a cada rato, ya que por lo general al momento de colgarse en la máquina se puede llegar hasta perder la información del trabajo que se llegó a hacer hasta cierto momento, si es que no tomamos el resguardo de darle guardar a cada rato. A partir de aquí ya podemos trabajar con nuestros planos sin ningún problema. Lo primero que tenemos que hacer es, siguiendo nuestra secuencia recomendable a seguir, en el primer paso, tenemos que dividir este plano en dos planos. Uno que contendrá el circuito de tomas y fuerzas y otro que contendrá el circuito de luces. A continuación lo que tenemos que hacer es crear las capas para nuestros artefactos,
que serán creadas conforme a lo establecido en el anexo número 2 de nuestro reglamento para instalaciones eléctricas de baja tensión de la ANDE. Para ello, vendremos aquí en Administrador de Propiedades de Capas, haremos clic y crearemos las capas que necesitaremos para crear nuestros artefactos eléctricos y poder desarrollar así nuestro proyecto de instalación eléctrica. Aquí podemos ver como ejemplo que ya están creadas las capas que utilizaremos. Acá podemos ver las tomas, el símbolo de tierra que sería para nuestro diagrama unifilar de nuestro cableado, el retorno, neutro, el medidor que usaremos, la llave para los ventiladores, llave de punto simple, combinación escalera, artefactos de iluminación, etc. Entonces a partir de este momento ya podemos crear nuestros artefactos para ir cargando en nuestro plano y posteriormente empezar a realizar los cálculos para nuestro cuadro de cargas. El siguiente paso sería crear los artefactos que utilizaremos para nuestro proyecto de instalación eléctrica conforme a lo que establecido en el anexo número 2 del reglamento para instalaciones eléctricas de baja tensión de la ANDE. Aquí quiero hacer una acotación a la explicación. Nuestros artefactos tienen que ser por lo menos del doble o del triple del espesor de la pared, como se ve aquí. Este es un artefacto así creado pieza por pieza, que sería una toma a baja altura, ¿verdad? Con patita de puesta a tierra, que tiene esa condición, o sea que cumple esa condición de ser 3 veces más grande a lo que sería el espesor de nuestra pared. ¿Por qué tenemos que hacer así? Porque al momento de imprimir puede desaparecer, o sea, si el plano es bastante grande y nuestro artefacto es muy pequeño, puede desaparecer al momento de imprimir los planos y queda muy mal hacer un trabajo que les puede llevar 1 o 2 meses de trabajo y que al final las piezas no se vean. Entonces conviene hacer, como les digo, de un tamaño que el tamaño de las piezas o de los artefactos sean de 3 veces más grande del espesor de nuestra pared. Pueden usar estos elementos, o sea, estos artefactos que hacemos en clase y transportarlos a los planos que utilizarán más adelante. Pero siempre es recomendable que hagan desde cero los artefactos que utilizarán en sus planos respectivos, por una cuestión de trabajar con los bloques. Bueno, aquí vemos que el artefacto está creado pieza por pieza, ¿verdad? Y también que está creado conforme a la capa correspondiente. Como pueden ver aquí, está creado en la capa toma simple a baja altura. Entonces el siguiente paso para la creación de nuestro proyecto de instalación eléctrica sería que este artefacto lo convirtamos en un bloque. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a partir de ahora? Vamos a escribir la palabra bloque y aparece ahí. Hacemos clic sobre bloque. Entonces escribimos, vemos acá la capa correspondiente. Antes que nada, antes de crear el bloque, siempre la capa tiene que concordar con nuestro artefacto, ¿verdad? No podemos crear el bloque sin antes verificar que la capa o sea, que la capa base y la capa de nuestro artefacto coincidan al 100%. Entonces, una vez que verificamos que esto coincide, podemos escribir la palabra bloque. Ahí nos aparece. Hacemos clic. Entonces, escribimos lo mismo que está aquí como título de nuestra capa, escribimos como nombre del bloque. Entonces sería toma simple a baja altura. Siguiente punto sería asignar un punto del bloque. Siempre vamos a elegir este punto inferior. Clic, asignar objeto
seleccionamos todo el artefacto, apretamos Enter y vemos entonces que aquí tenemos el nombre y nos aparece el dibujito de nuestro bloque. Tenemos que ver que las opciones siempre aparezca aquí en convertir en bloque y ahí ya podemos darle aceptar. Entonces ya tenemos nuestro primer bloque creado de nuestro primer artefacto. Esto vamos a repetir para cada una de nuestras capas, para cada uno de nuestros artefactos, de modo que nos quede de esta forma, ¿verdad? Para ir cargando en nuestro plano. Así, el siguiente paso sería apagar las capas que no utilizaremos, por ejemplo, acá los artefactos de cocina, los textos, el mobiliario, como sería la cama, los sofás, el comedor, la mesa, las sillas. Hacemos que desaparezca y dejamos un plano mudo como tenemos aquí. Y el siguiente paso sería entonces destinar un lugar donde colocaremos nuestro tablero principal. Ese lugar tiene que cumplir ciertos requisitos que van a tener que leer en nuestro material, pero lo más importante que tiene que cumplir la ubicación de nuestro tablero general sería que tiene que ser en un lugar seco y de fácil acceso, bien ventilado de ser posible y con buena iluminación. Esos son los requisitos que tiene que tener la ubicación de nuestro tablero principal. Entonces, nunca puede ir el tablero principal dentro de una habitación, cosa que se suele hacer. Eso está mal. Otra condición que tiene que reunir la posición donde va a ir nuestro tablero principal sería que tiene que ir en el centro de carga, o sea, en el lugar geométrico en el cual él equiditaría de todas las cargas de ser posible. Entonces aquí vemos que colocamos nuestro tablero en los pasillos, ¿verdad? Y el siguiente paso sería cargar nuestros planos con los artefactos que utilizaremos. En el plano de tomas y fuerzas podemos ver entonces que colocamos todos los tomacorrientes, la toma chusco para la heladera, la ducha calefón en el baño con su interruptor, y en el plano de iluminación, en el plano de luces, vemos los artefactos de iluminación y los ventiladores de techo. El siguiente paso a seguir sería realizar los cálculos auxiliares para calcular la potencia instalada, el factor de potencia, la potencia declarada, calcular el valor de la llave termomagnética que usaremos y la potencia declarada que presentaremos a la ANDE, que se calcula en base al valor de la corriente de la llave limitadora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es primeramente contabilizar las cargas que tenemos para poder hacer una sumatoria de las mismas, poder sacar la potencia instalada de nuestra instalación. En este caso vemos que es menor a 10 kilovatios, entonces esto corresponde a una instalación eléctrica monofásica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para contabilizar? Fácil. Ya que trabajamos con bloques, lo que podemos hacer es hacer clic sobre uno de los elementos o artefactos, damos clic derecho y venimos aquí en seleccionar similares. Vemos que todos los artefactos que son iguales quedan seleccionados. Entonces podemos apretar aquí arriba en copiar y aquí en la barra de comandos vemos que nos sale la cantidad de artefactos que tenemos. Entonces tenemos 12 tomas simples a mediana altura y vamos a cargar eso en nuestro plan, o sea, nuestra planilla. Vemos entonces toma simple a mediana altura 12, y este mismo procedimiento se repite para todas las cargas, aunque aquí vemos unos casos especiales. Vemos toma chusco, es un solo artefacto, 300 vatios, es para la heladera. El toma doble a mediana altura tenemos que se repite, pero aquí uno está en amarillo. ¿Eso a qué se debe?
a que uno de los artefactos, o sea, uno de los tomacorriente va a estar destinado para qué, porque sería aquí que está en la lavandería, que sería destinado para un uso común y para la plancha en específico, ya que tenemos que aclarar las cargas que exceden los 600 vatios o un HP con su potencia instalada real. Las tomas corrientes no especificadas todas tendrán que ir con un valor de 100 vatios, como vemos aquí, y los artefactos de iluminación, si fueran bandejas de equipos de bandeja fluorescente como los que tenemos en la facultad, dependiendo de la cantidad de artefactos, podemos colocarle, si son 2 artefactos fluorescentes, su suma alcanzaría los 80 vatios, entonces redondearíamos a 100 vatios. Si tenemos 3 tubos fluorescentes en esa bandeja, tendríamos que poner el valor real, ya que excede los 100 vatios, que en este caso sería 120. Pero ya que tenemos artefactos de iluminación fluorescente independientes, podemos colocarlos con su valor real de 40 vatios, contabilizando la cantidad de lámparas que tenemos para este caso, como vemos aquí, sin que eso altere el consumo, o sea, sin que eso altere la suma total de nuestro artefacto. De hecho, ese redondeo que se hace a 100 vatios por artefacto de iluminación, van a ver más adelante en la vida profesional que no es muy recomendable en muchos casos, que siempre es mejor colocar la potencia real del artefacto, cosa que está contemplada en el reglamento de la instalación, en el reglamento para instalaciones eléctricas de baja tensión del ANDE, y también en la norma paraguaya, que recomiendan que es mejor colocar el valor real del artefacto y no hacer el redondeo, ya que la naturaleza de las cargas también, ya que todo tiende hacia el LED, son artefactos de baja potencia. Por lo general, un artefacto, o sea, una lámpara de 100 vatios suele ser ya reemplazada por otra lámpara LED de 12 vatios. De 100 bajamos a 12 y eso es tendencia. Pero ¿en qué nos afecta que los artefactos cambien? O sea, que aunque la potencia disminuya, como hablamos en clase, eso introduce armónicos al sistema, el cual nos hace replantear la forma de calcular la dimensión de nuestro cable de neutro. Pero eso veremos más adelante en las siguientes clases. A continuación, ya que tenemos nuestros cálculos auxiliares completos, o sea, el conteo de los artefactos, las potencias de cada uno y la sumatoria de dichas potencias, tenemos entonces la potencia instalada en nuestra instalación. Vemos que nuestra potencia instalada es menor a 10 kilovatios, entonces nuestra cometida será una cometida monofásica. Tenemos un valor de potencia instalada igual a 9,76 kilovatios. Con este valor vamos a la tabla del anexo número 3 del reglamento de instalaciones de baja tensión de la ANDE para hallar el factor de demanda, que en este caso nos sale 0,85. ¿Cómo hallamos ese valor? Pues fuimos a la tabla del anexo número 3 y vemos aquí, ya que nuestro valor era de 9,76, vemos aquí en esta tabla hasta 12 kilovatios es 0,85 y nuestro valor calculado está entre 12 y 7,2 kilovatios. Entonces vamos por el valor inmediato superior, que sería el de 12. Entonces, como nos dice hasta 12, tenemos que el factor de demanda será de 0,85, como vimos aquí. Este valor también se puede ajustar un poco y hacer unas interpolaciones para hallar un valor más acorde a ese valor de 9,76 kilovatios. Haremos un pequeño repaso de lo que es el factor de demanda.
que, si bien recuerdan en lo que vimos en clase, era un cociente que siempre era menor a 1, que combinaba dos relaciones, que sería la potencia instalada máxima teórica, que sería todo este rectángulo verde, y el consumo máximo real que tiene nuestra instalación eléctrica, que sería esta área en azul con rayas verdes. Entonces, el cociente de la división del valor real consumido por el valor teórico máximo es el que nos da el factor de demanda. Este valor podemos calcular y no necesariamente sacar de lo que sería nuestro anexo número 3 del reglamento de ANDE. Eso ya veremos más adelante según la necesidad cómo calcular este factor. Entonces, aquí vemos los cálculos que realizamos para hallar el factor de demanda mediante la interpolación. Lo que queremos hallar es el factor de demanda correspondiente a 9,76 en este caso. Y mediante estos cálculos de interpolación nos aparece que es 0,873, que es un valor adimensional ya que dividimos potencia con potencia. Entonces, para calcular la potencia declarada, lo que hacemos es multiplicar este factor de demanda por la potencia instalada, ya que hallamos el valor de la potencia declarada. Con este valor de potencia declarada, lo que vamos a hacer es calcular un valor de corriente declarada. En este caso nos sale 45,56 amperios. Con este valor vamos a la siguiente tabla, siempre respetando la siguiente condición teórica, que nuestra corriente de proyecto o corriente declarada tiene que ser menor o igual a la corriente de nuestra llave termomagnética, la cual también tiene que ser menor o igual a la corriente que soporta nuestro conductor. Entonces, viendo este valor calculado que tenemos, vamos a nuestra tabla de valores nominales comerciales de llaves que tenemos para instalaciones monofásicas, trifásicas y con disyuntor de caja moldeada. Cuando las corrientes son más grandes, las llaves son diferentes. Entonces continuamos aquí con nuestro cálculo para hallar el valor de la llave principal o la llave limitadora de nuestra instalación. Vemos entonces que aquí tenemos una llave 1 por 40 amperios, es menor a nuestra corriente calculada, esta no nos sirve. La siguiente es de 1 por 50 amperios, que es mayor a nuestra corriente calculada. Entonces nos quedaremos con este valor de llave termomagnética, que cumple la condición de ser mayor o igual a nuestro valor calculado. Entonces, por último, lo que tenemos que hacer es calcular la potencia declarada final que utilizaremos para nuestros trámites en la ANDE. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos la tensión de fase, ya que es una acometida monofásica, por la corriente de la llave termomagnética por un factor de potencia de 0,85. En el reglamento de ANDE nos dice 0,8, pero como las cargas ya no son tan inductivas como en la época que se hizo ese reglamento, vamos a alzar ese valor a 0,85. Entonces sale este cálculo y nuestra potencia declarada para los trámites en la ANDE va a ser de 9.350 vatios. Vemos entonces también que nuestra potencia instalada siempre es mayor o igual a nuestra potencia declarada final que hallamos con este método por la llave termomagnética. A continuación, lo que tenemos que hacer es dimensionar la sección de nuestros conductores que alimentará nuestra acometida. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es ir a la tabla número 2 del catálogo de Inpaco de cables y vemos, siempre respetando que se cumpla esta condición, que nuestra capacidad de conducción del cable tiene que ser mayor o igual a la corriente que puede soportar nuestra llave termomagnética. Teniendo eso en mente, vamos a la tabla número 2 del catálogo Inpaco de conductores y vamos aquí a la columna V2, dos conductores cargados, y bajamos y vamos bajando así y viendo los valores de corriente que va soportando en esta disposición de cables, y lo que buscamos es un valor de corriente que sea mayor o igual a nuestra corriente de la llave termomagnética, que es 50 amperios. En este caso vemos que tenemos 45 amperios aquí y luego 60. 45 no cumple la condición, 60 sí cumple la condición de ser mayor o igual a 50 amperios. Entonces nos movilizamos de forma horizontal y encontramos la sección del cable que puede soportar esa corriente. Entonces en la tabla 2 vemos que para cables con cobertura de PVC
y sin halógeno, los conductores, el conductor que utilizaremos sería un conductor de 16 milímetros de área transversal. Si vamos a la tabla número 3 para conductores con recubrimiento de XLPE, vemos entonces, siguiendo el mismo método, bajando por la columna B2, dos conductores cargados, que sería para un circuito monofásico, bajamos y buscamos un valor que sea mayor o igual a 50 amperios. Vemos acá que tenemos 46, no cumple, pues es menor. A continuación tenemos 62, que es mayor a 50. Nos movilizamos de forma horizontal y vemos que para un cable con recubrimiento de XLPE, la sección del cable es menor. Con un cable de 10 milímetros cuadrados ya cumple el requerimiento de nuestra norma paraguaya. Entonces nos volcamos, o sea, elegiremos el conductor de 10 milímetros con aislación de XLPE, ya que la alimentación haremos desde el medidor hasta el tablero principal de forma subterránea. Llegado a este punto sería importante ya que hagamos nuestro cuadro de cargas, que es uno de los elementos más importantes al momento de hacer nuestro proyecto de instalación eléctrica, sea domiciliaria o industrial. Ya que tenemos nuestro plano mudo, así sin los artefactos ni los muebles, y ya colocamos todas las cargas en nuestro plano, sería conveniente ya ir cargando, o sea, ir identificando a las cargas a qué circuito corresponderá y desde el tablero principal qué circuito alimentará a esas cargas. ¿Cómo hacemos eso? Primeramente tenemos que ver una cantidad X de cargas que sumadas no excedan los 1800 vatios, como nos exige el reglamento de baja tensión de la ANDE. Entonces, lo que hacemos es ir asignando un numeral con el número del circuito al cual corresponderá cada carga, siempre atendiendo que la suma de todas las cargas no alcance, o sea, no exceda, mejor dicho, los 1800 vatios. Aquí en el circuito de nuestro plano de luces, por ejemplo, vemos que todas las cargas caerán sobre el circuito 1. Vemos así entonces que las lámparas y los ventiladores de techo están todos bajo el circuito 1. Entonces aquí a continuación estamos viendo ya lo que sería nuestro cuadro de carga terminado. De un lado vemos así las dependencias, o sea, los lugares por donde pasa nuestro circuito o donde están las cargas que alimentan nuestros circuitos. El circuito en sí, la indicación donde están las cargas, la potencia total de un lado, y vemos entonces, por ejemplo, para el circuito de iluminación, para el circuito 1 tenemos todas las cargas de iluminación y los ventiladores de techo, como habíamos dicho anteriormente, y la suma no excede ni alcanza los 1800 vatios. Vemos el circuito 5 que alimenta a la cocina y a la lavandería, donde tenemos unos cuantos tomacorrientes, el tomachusco que alimenta la heladera y una toma que alimenta la plancha. Aquí en este circuito tenemos una carga máxima de 1800 vatios en la suma de todas las cargas, cumpliendo así al tope lo que exige nuestro reglamento. Y por último tenemos una ducha calefón, que es una carga especial que ya excede los 1800 vatios y se computa como tal. A continuación, antes de seguir, veremos aquí que en nuestro cuadro de cargas, la potencia que calculamos anteriormente como potencia instalada en el cálculo auxiliar anterior es el mismo, 9760 vatios. A continuación, con nuestro cuadro de cargas hecho, vemos que para la entrega de los materiales a la ANDE y hacer las gestiones, este es el único cuadro de carga que sirve. Aquí lo que está en color amarillo y azul son meramente para cálculos auxiliares que nos servirán para hacer nuestro diagrama unifilar del tablero principal. Con lo cual podemos ver acá que calculamos las corrientes que circulan y las llaves termomagnéticas que protegerán a los conductores en esos circuitos. En el circuito de iluminación, por ejemplo, en el circuito 1 tenemos una carga muy baja, entonces usaremos una llave de 10 amperios para proteger el circuito, ya que la norma paraguaya nos exige como sección mínima de conductores en el circuito de iluminación un conductor con una sección de 1,5 milímetros cuadrados. En los circuitos de tomas, que son del 3 al 4,
La sección mínima es de 2,5 según el reglamento de la norma paraguaya. Entonces, vemos también que tenemos corrientes, o sea, valores de corriente pequeña en los cálculos, y como la sección mínima a la salida de nuestro tablero principal siempre tiene que ser de 4 milímetros, el diámetro de los conductores en el troncal va a ser de 4 milímetros en este caso, ¿verdad? Pero en los ramales podemos disminuir la sección de los conductores buscando la conveniencia técnico-económica, porque tratamos de ganar también plata en este caso al disminuir la sección, pero siempre tenemos que proteger a nuestra instalación. Entonces, para un cable de 2,5 milímetros vamos a poner llaves de 16 amperios en el circuito de toma corriente para que protejan a nuestros conductores en los circuitos que alimentan toma corrientes. Y por último tenemos el circuito que alimenta la ducha calefón, donde vamos a poner una llave de 20 amperios para proteger a nuestro cable de 4 milímetros que va a salir desde el tablero principal hasta la ducha, sin derivaciones. Abajo vemos los mismos cálculos auxiliares que hicimos hace rato, corroborando los mismos resultados. Aquí volvemos a ver la ley que nos gobierna al momento de dimensionar los conductores y las protecciones, donde la corriente de la carga debe ser menor o igual a la corriente de la llave termomagnética y el conductor tiene que ser 1, 2, 3, acción. Aquí vemos de vuelta la ley que gobierna nuestras decisiones al momento de dimensionar tanto conductores como llave termomagnética, donde vemos que la I de la carga tiene que ser siempre menor o igual a la I de la llave termomagnética, y la I, o sea, la corriente de la llave termomagnética tiene que ser menor o igual a la corriente que puede soportar nuestro conductor, pues la función de la llave termomagnética es la de proteger a nuestro conductor siempre. Entonces, vemos así los dimensionamientos de cables como vimos hace rato. Nos colocamos en la columna B2 los conductores cargados, que sería el circuito monofásico, y vemos entonces que para un conductor de 4 milímetros esto puede soportar 26 amperios en la tabla 2, o sea, para conductores de PVC, los cuales son los que comúnmente se ven en la ferretería, y a los cuales se tiene acceso con mayor facilidad. A continuación vamos a ver el dimensionamiento de las barras de cobre que sirven para conectar los circuitos y la alimentación de nuestros circuitos con la seccionadora principal. En este caso vemos que la sección mínima de nuestro conductor, o sea que nuestra barra de cobre tiene que ser de 12 por 2 milímetros, con la cual se puede soportar una corriente de 110 amperios. Para refrescar la memoria, aquí podemos ver lo que son las barras de cobre que sirven para interconectar al circuito, o sea a nuestra alimentación principal con los demás circuitos. Vemos aquí que tenemos una llave limitadora principal, luego viene su llave diferencial, y de la llave diferencial salimos y alimentamos a las barras de cobre. Y de la salida de las barras de cobre venimos y alimentamos a nuestros circuitos eléctricos que tenemos en el tablero. En este tablero, por ejemplo, nos está faltando una de las protecciones básicas, que sería el DPS, el dispositivo de protección contra sobretensiones, que veremos más adelante a lo largo del curso. Entonces, finalmente, ¿cómo nos queda nuestro diagrama unifilar? Vemos entonces que a la entrada de nuestro tablero es alimentada por un cable de 10 milímetros, que es alimentado por cables de 10 milímetros con cobertura protección XLPE, tanto para la fase neutro y tierra. Nuestra llave limitadora principal es una llave monopolar de 1 por 50. Vemos aquí el DPS que viene inmediatamente después de la llave limitadora y antes de la llave diferencial. Acá vemos nuestra llave diferencial también, y a la salida de la llave diferencial, como acabamos de ver, vienen las barras, y de las barras vamos a alimentar a nuestros circuitos, circuito 1, 2 al 5, ¿verdad?
Vemos acá las protecciones para cada circuito y las dimensiones de los conductores para cada circuito. Y como les dije anteriormente, a la salida siempre, sin importar que sea una carga, un foco, lo que sea, a la salida de nuestro tablero principal, la sección mínima que puede tener un conductor es de 4 milímetros. O sea, si tenemos cargas más grandes, entonces aumentamos la sección, pero el mínimo permitido es 4 milímetros. Vemos acá entonces nuestra potencia instalada, y la potencia declarada, como vimos anteriormente, es la que calculamos con la llave limitadora. Entonces este diagrama unifilar ya puede servirnos para hacer los trámites en la ANDE. Continuamos. Entonces vemos unas observaciones. Esta forma de hacer está mal. No se puede hacer un diagrama unifilar de esta manera. ¿Por qué? Porque por definición esto ya no es un diagrama unifilar, es un diagrama bifilar. Como vemos acá, hay un cable principal y una línea de puntos que estaría representando o el neutro o al cable de tierra. Esto no se debe hacer nunca, ya que tenemos la simbología, como vemos acá, tenemos la simbología para identificar a los cables, o sea, nuestros conductores de tierra, de fase y de neutro en el diagrama unifilar. Continuamos. Acá vemos unos precios de referencia de lo que serían los precios de conductores de dos fabricantes diferentes. Esto les sirve al momento de tomar decisiones técnico-económicas, o sea, para elegir la sección de los conductores. Por ejemplo, nosotros vamos a elegir para nuestro circuito de iluminación como sección mínima un cable de 2 milímetros. Vemos también que en la norma paraguaya nos exige una sección mínima de 1,5 milímetros de 1,5 milímetros cuadrados para conductores. Vemos entonces que entre el precio de un conductor de 1,5 y de 2 no hay mucha diferencia. Entonces elegimos ese cable de 2 milímetros para la protección de para la alimentación de nuestro circuito de iluminación. Para el dimensionamiento del conductor de tierra, que sería el conductor de protección, vamos a guiarnos por lo que nos dice la tabla 58 de la norma paraguaya, que para conductores menores o iguales a 16 milímetros, la sección de nuestro conductor de protección va a ser igual a la sección del conductor de fase. Aquí entonces vemos los amperajes que pueden soportar los conductores que hemos elegido para trabajar. El cable de 2 milímetros soporta 17 amperios, el cable de 2,5 milímetros soporta 19,5 amperios y el cable de 4, 26 amperios. Entonces, ya que terminamos de identificar los circuitos las cargas a qué circuitos corresponderán, ya podemos proceder a hacer la canalización y la carga de nuestros conductores en el tablero, o sea, en nuestro plano. Podemos ver entonces que saliendo de nuestro tablero principal salen los cables que alimentarán a nuestras cargas. Un dato a tener siempre en cuenta es el siguiente: el neutro, que es esta L invertida, siempre tiene que apuntar hacia la última carga y tiene que ser, como se ve aquí, saliente del tablero y apuntando siempre el camino que va hasta la última carga que va a alimentar ese circuito. Entonces, con eso ya podemos dimensionar, o sea, ya teniendo los conductores, ¿verdad?, que van a alimentar nuestro circuito y la cantidad de conductores que vamos a tener en cada electroducto, podemos dimensionar el electroducto y los cables que van a alimentar a nuestras cargas. Por ejemplo, con cable de 2 milímetros, que sería el circuito de iluminación, va a haber un electroducto que tiene 7 conductores, que sería en este caso aquí, que está en la sala, en la parte del comedor, ya que tenemos una llave de combinación escalera que tiene 3 retornos para encender a las lámparas y llegar al otro punto de combinación de escalera, y tenemos el retorno que accionaría a este ventilador de techo. En ese caso tenemos 7 conductores de 2 milímetros. Entonces, para 7 conductores, como vemos acá, número de conductores 2 milímetros,
Eso entonces requeriría un electroducto de 3/4 pulgadas para que se cumpla la condición que nos exige la norma paraguaya, que el 40% de la sección transversal de nuestro electroducto, solamente el 40% tiene que ser o puede ser ocupado por los conductores que van a estar dentro de ese electroducto. Esta tabla ya contempla lo que nos exige la norma en ese punto. Entonces, con la tabla del catálogo Inpaco, la tabla 26, podemos hacer ese dimensionamiento sin ningún problema. Entonces vemos que para cables, o sea, para 7 cables de 2 milímetros, requeriríamos un electroducto de 3/4 pulgadas. Para 6 conductores, la misma cosa. Para 5 también de 3/4 pulgadas. Vemos también que para conductores de 4 milímetros, cuando tenemos 3 conductores de 4 milímetros en un electroducto, requeriríamos un electroducto de 3/4 pulgadas. Y para la alimentación principal, que sería desde nuestro medidor hasta el tablero, necesitaríamos un electroducto de 1 pulgada para alimentar los 3 conductores que irían hasta nuestro tablero principal. Aquí vemos unos precios de referencia de lo que serían los costes de caños electroductos con referentes a su sección y el precio estimativo en el mercado para un rollo de 50 metros. Vemos que entre 5 octavos y 3/4 no hay mucha diferencia. Entonces vamos a elegir siempre. Esto por defecto, cuando tengan más experiencia en la elaboración de proyectos, van a saber que es mejor elegir la sección de 3/4 pulgadas. ¿Por qué? Porque entra con facilidad todavía en nuestras cajas hexagonales y rectangulares, donde van y se conectan los tomacorrientes o donde se hacen los empalmes. Entonces finalmente vemos ahora cómo nos queda nuestro circuito. Podemos ver que la simbología que nos da también en el anexo número 2 de la ANDE, vemos entonces la forma de dimensionar nuestros conductores para la alimentación de nuestro circuito. Entonces vemos que tenemos 3 conductores acá. Entonces la primera letra nos indica, o sea, el primer número nos indicaría la sección de esos conductores, y el guión nos indica el guión, y después el número nos indicaría, este 3/4 pulgadas nos indicaría la sección de nuestro electroducto que está cargando con esos cables, ¿verdad? Acá la misma cosa para 4, acá tenemos 3 conductores de 4 milímetros y la sección del electroducto es de 3/4 pulgadas, como calculamos acá. Entonces la misma cosa para nuestro circuito de tomas y fuerzas, vemos lo mismo acá para conductores de 2,5 pulgadas, perdón, de 2,5 milímetros cuadrados, ir sin problema en un electroducto de 3/4 hasta 3 conductores, como habíamos calculado hace rato. Acá vemos la alimentación, que sería, se ve ya diferente la simbología del cable que alimenta desde nuestro medidor hasta nuestro tablero principal, ya que es un cable subterráneo. La simbología es diferente. Esa simbología podemos ver en el anexo número 2 del reglamento de baja tensión. Vemos que son entonces 3 conductores de 10 milímetros en un electroducto de 1 pulgada, como habíamos calculado al inicio. Y para terminar, entonces lo que tenemos que hacer acá es las especificaciones técnicas que vamos a ir afinando a lo largo del curso. Acá podemos ver los conductores, las especificaciones, los colores que tienen que tener la fase, el neutro y la tierra. Los electroductos tienen que ser antillamas. O sea, vamos a ir describiendo los aparatos o los elementos que vamos a usar para nuestra instalación eléctrica. Acá vemos las cajas hexagonales o de conexiones, como les había dicho, que vamos a usar de plástico y que son antillamas. Vamos a dimensionar nuestro tablero principal según lo que nos dice la tabla 59 de la norma paraguaya. Hacemos un conteo así de las llaves limitadoras que tenemos. Tenemos la limitadora principal, el DPS. Estos son los espacios que requieren dentro del tablero estas llaves. El diferencial ocupa 2 espacios. Las llaves termomagnéticas que usamos para los 5 circuitos, y entonces en total tenemos 9 llaves. Venimos acá a la tabla y vemos que nos posicionamos acá entre 7 a 12, y entonces tenemos que tener 3 llaves de reserva en nuestro tablero. Entonces nuestro tablero tiene que estar dimensionado como mínimo para albergar a 12 llaves termomagnéticas. Los interruptores termomagnéticos, hace una descripción ahí, el diferencial, el DPS, hablamos de los artefactos de iluminación, los describimos, los que utilizaremos en nuestra
nuestra instalación, los tomacorrientes, viendo siempre entonces la posición correcta en la cual hay que colocar en la pared nuestros tomacorrientes, siendo que la tierra tiene que quedar a nuestra izquierda, como se ve en la imagen, el neutro quedando arriba y la fase abajo. ¿Esto por qué se hace? Porque en caso de que se suelte la fase, que es el cable activo, o sea el cable vivo, no entra en contacto con los demás conductores. Acá vemos, si colocamos en posición vertical esta toma corriente doble, vemos que hay una diferencia entre esta toma, o sea esta entrada, y esta otra. Podemos ver que esta es más grande en lo que sería la chapita, ¿verdad?, de entrada, que la que tiene esta de al lado. Entonces esta diferencia nos ayuda a identificar cuál se tiene que conectar con el neutro y cuál con la fase. Siempre se tiene que conectar la entrada más grande con el cable de neutro. Toma chusco. La toma chusco entonces es para cargas especiales y la tenemos que atender que como mínimo pueda soportar una corriente de 16 amperios para que soporte las cargas que se puedan ir conectando a esa llave. Entonces aquí hablamos del sistema de puesta a tierra, hacemos una descripción. Esta descripción ya les puede servir a ustedes en la vida profesional al momento de hacer una descripción de los componentes que tiene que tener una instalación de puesta a tierra. Acá vemos en los anexos lo que sería la combinación, la llave de combinación de escalera, cómo se conecta y cómo funciona. Tenemos dos normas. Una sería la norma europea de la IS 60446 de los colores que tienen que tener los conductores en una instalación eléctrica. Acá tenemos la norma argentina que ya habrán visto en clase con el ingeniero Berni, ¿verdad?, que son los colores de referencia que tiene que tener una instalación eléctrica. Vemos que no hay mucha diferencia entre uno y otro, excepto en el color de la tercera fase, que acá nos dice que tiene que ser gris. Y acá la norma argentina nos dice que tienen que ser de color rojo. Este color puede ser de color blanco también. Lo importante es identificar cuáles son los cables de fase, ya que lo que nunca cambia es el color del neutro, que tiene que ser un azul claro o celeste, y el de puesta a tierra, que tiene que ser un color verde amarillo. Acá vemos los tipos de interruptores según su letra. Tenemos así las sensibilidades que tenemos. Esto vamos a ir viendo más adelante en las clases o con el ingeniero Berni en las clases teóricas, cómo elegir estas protecciones y en qué caso elegirlas. Aquí tenemos por último el diagrama unifilar de la forma que vamos a colocar en nuestro plano de trabajo, ¿verdad?, en nuestro plano que presentaremos a la ANDE. Vemos entonces primeramente la línea de baja tensión de la ANDE. Tenemos una columna. De acá entonces se empalma el cable a nuestra red y tenemos el cable de servicio que entra a nuestro medidor, que tiene que ser un cable preensamblado, en este caso reticulado, de aluminio, de 2 por 16 milímetros XLPE. A la salida de nuestro medidor, esto ya sería un cable de cobre con el electroducto de 1 pulgada, como vemos acá, cobertura XLPE, la llave limitadora principal. A la salida de nuestro medidor, esto es la llave en nuestro tablero. Ya vemos que nuestro tablero tiene que ser uno de por lo menos 12 módulos, y acá es lo mismo que ya vimos hace rato, ¿verdad? Todos cable de 4 a la salida. Tenemos las protecciones de acuerdo a la sección del conductor de menor sección que tiene que proteger nuestra llave principal. Entonces vemos de vuelta las potencias de referencia que nos da la ANDE desde su página. Y para finalizar, entonces acá vemos un ejemplo de cómo tiene que ser, o sea, cómo tiene que ir el plano que vamos a entregarle a la ANDE. Entonces en ese plano, ¿qué tiene que verse? Tiene que verse el plano eléctrico, tanto de tomas y fuerzas, o sea, tomas, fuerzas y luces, como vemos acá, las referencias donde nos describen cada electrodoméstico o cada elemento que usamos en nuestro proyecto eléctrico, en nuestro plano, el cuadro de cargas, ¿verdad?, el diagrama unifilar de nuestro tablero, la dirección y ubicación del domicilio o el lugar donde queremos hacer el proyecto. Por lo menos tenemos que tener un croquis de la ubicación en nuestro plano, y acá el rótulo. Este es un plano a una escala de 1.50 de
del trabajo que estuvimos haciendo para ver cómo se vería. Entonces, con esto terminamos nuestra presentación de la primera clase de instalaciones eléctricas.